Este fin de semana estaba tratando de entender un poco más por qué hay tantas personas que quieren lograr el cambio, pero no lo hacen, no han podido llegar allí. Está el deseo y tratan de pronto un poquito, pero no lo pueden lograr. Y entonces se me prendió el bombillo y dije yo, ¿qué tal si en el podcast trato un tema de qué es el campo cuántico y cómo se relaciona con tu transformación y con el cambio? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando abrimos nuestra mente y encontramos qué es lo que nos rodea y cuáles son las posibilidades que tenemos, entonces la mente racional entiende un poco más y las cosas se dan de pronto un poco más fácil. Siempre tenemos ese amiguito, lado racional, que puede que nos esté parando en nuestro camino de transformación. Por eso hoy vamos un poquito más hacia lo que es el campo cuántico, qué existe en ese campo cuántico y cuál es la relación entre ese campo y tu transformación. Así que vamos al episodio. Soy Marcela Gil y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, antes de comenzar este episodio te doy las gracias por estar acá cada semana, por acompañarme los jueves para que tengamos esta unión tan especial donde hablamos del mundo que no vemos, de la intuición, de la posibilidad de transformarnos, es decir, de alquimia. Si es la primera vez que estás acá, te invito a que mires todos los episodios anteriores, que cada uno representa un tema en especial que puedes trabajar y que puedes llevarte información acerca de él. Ahora, si ya has estado acá y quieres ayudarme a crecer, te lo agradezco de corazón. Es la mejor manera de decir gracias, Marcela, por el trabajo que estás haciendo para que llegue esta información a millones de personas. Así que comparte el podcast, sobre todo un episodio específico que tú sepas que le puede ayudar a alguien que tú conoces de alguna manera especial para que también sea un regalo para esa persona. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el tema de hoy, que es el campo cuántico y la transformación. Yo creo que estarás pensando, ¿qué tiene que ver el campo cuántico con la transformación? Y yo me pregunté lo mismo este fin de semana que tuve la oportunidad de irme a descansar un poquito y de estar al frente del mar en paz y en calma. Yo también he experimentado el deseo de cambiar en algunas áreas y se me ha dificultado. Y yo sé que lo primero que de pronto podemos decir es, bueno, es que depende de la mente subconsciente porque las cosas están guardadas allí. Cierto, esto puede ser. Pero es que depende porque si una persona tiene un problema de aprendizaje o tiene algún problema de la manera como procesa la información, pues también le va a ser muy difícil el cambio. También es cierto. Sin embargo, adentrándome un poco más en esto que estaba pensando, me di cuenta que muchas veces no podemos hacer una elección porque no sabemos qué es lo que queremos o porque no tenemos idea que lo podemos obtener. A ver, me explico. Si tú deseas algo y crees que es imposible porque no existe, porque ni siquiera lo puedes pensar porque no existe, no estás alcanzándolo siquiera con el pensamiento. Ejemplo, quieres comprarte un carro maravilloso, ¿cierto? Y tienes, digamos, los medios, pero no sabes siquiera que existe una marca extrañísima de carro que es lo último y que te va a dar todo lo que tú necesitas. No vas a ir a buscar ese carro porque no sabes que existe. Es decir, lo que no está dentro de tu radar, tú no lo llevas a tu propio campo de información porque no sabes que existe. Así que cuando estaba pensando acerca del cambio que podemos ejecutar en nuestras vidas, quise comenzar por contar y abrir la mente acerca del campo cuántico. Yo sé que hay muchas personas que ya hablan, todo es cuántico y cuántico, pero ¿de verdad entendemos qué quiere decir esto? Yo creo que una de las mejores mini lecturas o digamos, conocimientos que he tenido acerca de esto llega de poder experimentar algo extraño
que sucede alrededor de nosotros o que pasa o que está alrededor de nosotros cuando estamos meditando. Si tú has practicado la meditación, te has dado cuenta que cuando llegas a una meditación muy profunda, parece que estuvieras como en otro espacio, si se pudiera llamar así, que tampoco es exactamente correcto, pero algo sucede y tú sientes que hay energía alrededor tuyo y tú sientes que hay algo más. Es más, llegas a un punto tan adentro de tu meditación que tú hasta puedes medir entre comillas, o sentir las barreras del espacio donde estás. Con los ojos cerrados puedes como captar hasta dónde llega, por ejemplo, la pared o hasta dónde llega parte de tu energía. Esto es súper importante para entender el campo cuántico y lo digo por experiencia, porque cuando yo lo vaya a definir acá, lo más seguro a ti te va a sonar extrañísimo. Pero si comenzamos por recordar qué es el campo cuántico, porque ya lo había comentado y de pronto dentro de los episodios anteriores hemos hablado de él, te voy a decir que imagina que el universo está lleno de cosas muy pequeñas llamadas partículas. Y estas partículas están constantemente interactuando entre sí de forma que a veces son difíciles de entender. Ahora, el campo cuántico es como una especie de océano inmenso que tú no ves y en el que vives, que permea todo el universo. Antiguamente le llamaban el éter, sobre todo las personas que estaban metidas en la espiritualidad. Y el caso es que estas partículas son como olas dentro de este océano. Tú te has dado cuenta que cuando hay una ola, hasta te mueve, es decir, cambia ese espacio donde tú estás, dándote como un impulsito, ya sea que si la ola es muy fuerte, pues te hunde, o si no lo es, te impulsa hacia otro espacio. Cuando las partículas se mueven o cambian, están interactuando con este campo cuántico, que es esto que nos rodea, que generalmente no lo vemos con los ojos, pero que está alrededor de nosotros y dentro de nosotros. Y es como si cada tipo de partícula tuviera su propio tipo de onda, entre comillas, en ese océano. Y cuando se mueven, crean cambios en ese océano que nosotros llamamos las interacciones cuánticas. Porque si tú te has dado cuenta, cuando a veces has ido al mar y has visto cuando llegan olas de una esquinita y olas de frente, esas dos se mezclan. Pero ¿qué pasa al mezclarse? Que causan cambios en el océano o en el mar en ese momento y tú puedes sentirlo. Así que el campo cuántico es como un fondo invisible que está en el universo y que afecta cómo se mueven y cambian las partículas que están en él. Y tú estás en él. Y es fundamental para entender cómo funciona el mundo a nivel más pequeño y en su parte primordial. En el mundo cuántico, un electrón ocupa al mismo tiempo, esto sí va a sonar extrañísimo, pero es cierto, porque ya se ha comprobado por la ciencia, diferentes puntos en su órbita y al saltar de una órbita a otra, su trayectoria no la puedes predecir, es decir, no puedes decir para dónde va ese electrón. Mira que ocupa diferentes espacios al mismo tiempo y cuando salte no vas a saber dónde va a quedar. Qué interesante, ¿no? Max Planck reveló cómo funciona este mundo de partículas que componen la materia y ahí fue cuando él dio paso a la física moderna, que es de la que más se habla hoy en día. Él descubrió que la energía no es un continuo, o sea, que no está todo ahí pegado como siempre creíamos, sino que puede dividirse en pequeñas unidades que él las llamó cuantos. Esta palabra cuantos viene del latín quantum, que significa cantidad. Y esto abre un campo de posibilidades inmensas para estudiar las partículas y cómo interactúan. Ya que hasta entonces, a la época en que él empezó a trabajar con esto, la física tradicional analizaba el mundo microscópico y nosotros creíamos que esto era lo más pequeñito. Acuérdense que estudiamos a nivel del átomo y pensábamos que el átomo era lo más pequeño. Y resulta que no. Lo que pasa es que a nivel microscópico se estudiaba lo que el ojo humano puede ver, pero las cosas han cambiado. Y entonces, resumiendo, podríamos decir que el campo cuántico es un campo invisible de información.
una frecuencia más allá del tiempo y del espacio, porque en el campo cuántico no existe ni el uno ni el otro. ¿Y de dónde surge todo lo material? Así que la materia que está acá, que esto es súper importante, pon atención, uno cree que emite una energía y no, es la energía la que crea la materia. Es donde existen todas las potencialidades en ese campo cuántico de las cuales tú puedes elegir o entre las cuales puedes elegir. Que esto te quede muy presente porque no eres un ser a la deriva, sin capacidad de crear. Y esto se une mucho al campo cuántico, porque vamos a ver ahora sí, en la parte número 2 de lo que te quiero explicar, qué existe en el campo cuántico. Si yo te preguntara a ti en este momento, oye, ¿tú qué crees que existe en el campo cuántico? ¿Tú qué me dirías? Pues Marce, perros, gatos, de todo, lo que creo, lo que no creo, lo posible, lo imposible. Y yo te diría, tienes toda la razón. En el campo cuántico existen todas las potencialidades, pero si lo vamos a hablar de una forma más de acuerdo a la física cuántica, diríamos que el campo cuántico es donde existen partículas virtuales y cuantos de energía. Estas partículas virtuales son como fantasmitas, aparecen y desaparecen en un instante, siguiendo obviamente las reglas de la mecánica cuántica. Pueden ser partículas como fotones, que son partículas de luz, o gluones, que son partículas que mantienen unidos a los quarks, que están dentro de los protones y neutrones. Si ustedes se acuerdan que nosotros nos decían que lo más pequeño era el átomo, que tenía protones y neutrones. Bueno, dentro de ellos también hay unidades más pequeñas, esos son los quarks, y otros tipos de partículas. Entonces, estas partículas se encuentran en ese campo. Además de esas partículas virtuales, el campo cuántico está lleno de cuantos de energía. ¿Pero qué son cuantos de energía? Son unidades mínimas de energía que pueden ser transferidas entre partículas cuando interactúan entre sí. A ver. ¿Qué quiere decir esto? Claro, hay unidades chiquititas de energía y a esos las llamamos cuantos. Y resulta que cuando un cuanto interactúa con otro cuanto, entonces lo que pasa es que están transfiriendo información y que se están cambiando mutuamente. ¿Por qué transfiriendo información? Porque toda energía lleva información. Y si todo está hecho de energía, entonces ¿qué podemos decir? Que todo tiene información. Y si una cosa interactúa con otra, ¿qué pasa? Están intercambiando energía, se están entrelazando. Pero ¿cómo así? ¿Cómo tiene que ser esa interacción? Puede ser física, puede ser mental, o sea, un pensamiento, puede ser de diferentes maneras, de forma tal que cuando una persona a mí me dice, no, eso de la radiestesia sí será verdad, entonces uno comienza a pensar y a decir, bueno, si todo tiene energía y el pensamiento tiene la capacidad también de interferir y de tener información y de cambiar y entrelazarse con cierta información que existe, digamos, a una persona que se le está trabajando radiestesia a distancia, entonces, ¿por qué voy a negar o por qué voy a sentir que la radiestesia no funciona? Es que no es magia, lo que pasa es que no sabíamos cómo funcionaba, pero ahora tenemos una idea. Esto por un lado, cuando una persona trabaja en otra o cuando uno trabaja en uno mismo a través de la radiestesia usando un péndulo. Pero ¿qué pasa si tú quieres cambiar tu vida? Entonces, el campo cuántico que está alrededor tuyo es el que te va a proveer todas las posibilidades que tú puedas pensar y que están disponibles para ti. Cuando hablamos de estas partículas virtuales, el campo cuántico está lleno de cuantos de energía. Y estas son unidades mínimas, como acabamos de decir, que pueden ser transferidas entre las partículas cuando interactúan entre sí. A ver, si yo tengo un testigo y estoy haciendo, por ejemplo, una sesión de radiestesia, cuando digo tengo un testigo quiere decir que tengo como una imagen de la persona que la representa, el nombre de la persona y la fecha de nacimiento. Estoy interactuando con esa persona a través de mi energía y de mi pensamiento. Y si esto está todo dentro de este campo cuántico, lleno de cuantos de energía, y estoy interactuando con él, ¿quién dice que esto no es transferido
entre la persona que estoy trabajando y yo. Y lo otro es cuando tú quieres lograr un cambio en tu vida y no sabes ni cómo lograrlo, ¿qué pasa si tú empiezas a cambiar tu pensamiento y a enfocarte más en lo que tú deseas, a sentir lo que es para ti lo mejor en ese momento, como si ya estuviera ahí, como si ya lo tuvieras, como si ya estuviera presente y lo hubieras logrado? ¿Qué estás haciendo? Estás interactuando con una posibilidad haciendo la tuya. Y esto lleva una transmisión de energía. Y esto quiere decir que puede lograr ese cambio. Entendiendo ya todo esto, podemos preguntarnos entonces cuál es la relación entre el campo cuántico y tu cambio. Muy sencillo. Conocer el campo cuántico puede ser útil para transformarte en varias maneras. ¿Por qué? Porque la perspectiva sobre la realidad la vas a entender mucho mejor. Comprender que el campo cuántico puede cambiar tu visión del mundo te va a ayudar a apreciar la naturaleza fundamentalmente interconectada en todo el universo, desde las partículas más pequeñas hasta las más grandes estructuras del cosmos. Y esto puede fomentar un sentido de unidad y conexión con el universo. Entonces tú sabes que cualquier cosita que hagas mal hecha o bien hecha va a impactar al resto. Y tiene una interconexión con todo, porque esto ya se ha probado. Entonces, abrir tu mente a este tipo de cosas te va a ayudar a generar un cambio. ¿Cómo te quieres comportar? ¿Hacia qué te vas a dirigir? Ahora, lo segundo allí sería potencial de crecimiento personal, porque esta es una relación directa, porque cuando comprendes que la realidad en su nivel más fundamental está sujeta a las leyes de la mecánica cuántica, no la física, sino la cuántica, tú puedes adoptar una mentalidad de posibilidades infinitas. Y esta me encanta, porque quiere decir que te impulsa este nuevo conocimiento a explorar nuevas ideas, perspectivas y oportunidades en tu vida, que no están sujetas solamente, o sujetas no disponibles solamente para algunos, están disponibles para todos. Esa historia de que nada es imposible, yo siempre la miraba y decía, eso sí será verdad, eso sí será verdad. Bueno, esto es abrir la mente. Ese potencial existe para todos alrededor de nosotros y lo que hay que hacer es trabajarlo para traerlo a nuestro campo, para entrelazarnos con él. ¿Qué estamos haciendo cuando meditamos acerca de una cosa que queremos hacer realidad y nos estamos viendo en ese espacio y nos estamos sintiendo así? Estamos trayendo esa posibilidad a nuestro campo energético y lo estamos implantando dentro de nosotros. Nos estamos entrelazando con él. Esto es lo que hacen muchas personas en eventos que van y meditan y transforman su salud y dicen, pero ¿cómo fue posible que yo hice esto o que alguien lo hizo en el evento y lo logró? Por esta misma razón. Lo tercero sería la conciencia de la energía sutil. Hay muchas personas que no le dan crédito a la energía sutil. Y en este espacio de alquimia y con el trabajo de la intuición, tú sabes que para mí la energía sutil es súper probada. El campo cuántico implica que incluso las cosas más pequeñas, como las partículas subatómicas, están inmersas en un mar de energía. Y esto puede inspirarte a prestar más atención a la energía sutil que te rodea, como tus propias emociones, tus propios pensamientos y la calidad de las relaciones que mantienen. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una emoción que te abraza fuertemente, sabes que tú la sientes en tu cuerpo y que tiene una repercusión, porque si es una emoción muy maluca y así una buena también, después de que ha pasado, uno siente, cuando a uno le da un ataque de ira bien fuerte, tú sientes eso en tu cuerpo. Es más, lo sientes con calor, en qué parte del cuerpo. Y si eso se sigue presentando, deja repercusiones. O sea que cuando tengas conciencia de la energía sutil, te vas a abrir más a esas posibilidades que existen en el campo cuántico que tú habitas. Porque acuérdate que hablábamos que era un océano alrededor tuyo y que está con todas las posibilidades que hay o que puedas imaginar disponibles para ti. Y por último, vamos a hablar de la relación de ese campo cuántico con la transformación, y es tu propia comprensión de que eres parte integral de este vasto campo cuántico. O sea, no existe separado.
todos estamos aquí en esta masa, en esta masa no, en este océano. Y puedes sentirte capacitado para influir en él. A ver, que esto muchas personas no sienten que es así porque todavía están en el espacio de separación y de que somos víctimas. Y la realidad no es esa. La realidad es que tú, cuando abres tu mente y entiendes este campo cuántico, te das cuenta que estás capacitado para influir en él. Esto puede abrir la puerta a las prácticas de autotransformación, por ejemplo, la meditación, que es una de las banderas, de las prácticas bandera para este tipo de cosas, la visualización creativa o la atención plena, que te ayudan a cultivar una mayor paz interior, claridad mental y bienestar emocional. Pero digamos que te quede algo de todo esto que estamos conversando hoy, del campo cuántico y de tu capacidad de transformación. Y es que al adoptar una perspectiva más expansiva de la realidad, que es conociendo que existe ese campo cuántico, esto te va a ayudar a fomentar un mayor sentido de conexión y empoderamiento. Y te va a dar las herramientas para tu propio crecimiento personal y transformación, porque ya sabes que todo lo que tú quieras traer a tu vida existe en algún lugar del campo cuántico y que tu trabajo en este momento es conectarte a él. Yo aquí quiero hacer un inciso de eventos a los que he ido y he participado y en los que he visto que hay personas que han salido curadas y uno no se explica cómo lo hicieron, porque yo me senté en ese evento y hice lo mismo, pero a mí no me sucedió. Todavía hay una parte por descubrir o por saber cómo se hace de pronto este trabajo, pero sí lo vi en otros. ¿Qué quiere decir? Todos estamos en el mismo espacio, estamos meditando con el mismo tipo de meditaciones. Algo tiene que haber distinto, pero que la conexión sí se realizó de la persona que logró la curación o la persona que cambió su vida o la persona que obtuvo aquella cosa material que lo deseaba sabiendo que era muy difícil o que pensaba que no estaba a su alcance. Todo ese tipo de cosas lo llevan a uno a preguntarse. Obviamente es posible porque alguien lo logró, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Y yo siento que parte de ese trabajo tiene que ver con las emociones y con lo que sentimos en el momento en que estamos conectándonos con ese campo cuántico. Por eso llamo tanto a la meditación, a que logremos mantener las emociones limpias y organizadas y más bien cuando una cosa difícil suceda, dirigir la energía y recalibrarla de manera tal que tú no te quedes en aquello que no te gusta. Digamos que tú tuviste una experiencia súper difícil cuando eras pequeña. Digamos que tus padres se separaron, tuviste que irte a vivir con los abuelos y que un vecino siempre interfería en la relación de familia, llegaba borracho y te tocaron situaciones muy difíciles y tú creciste sin padre, madre, unos abuelos que no se preocuparon mucho por ti y con una situación tenaz con el vecino. Digamos que eso fue lo que sucedió. Si tú continúas trayendo a tu campo ese tipo de memorias, ese tipo de cosas, no vas a moverte de allí porque sigues interactuando con ese tipo de energía. Y toda la energía, o todo el pensamiento, y todo pensamiento y todo lo que existe tiene energía, contiene energía. Y esa energía tiene una información. Entonces sigues trayendo una y otra vez esa misma información y no tienes cómo moverte de ahí. Un ejemplo muy claro es una persona que vino a consulta que no había podido superar este espacio, le habían hecho una histerectomía, nunca se había casado y nunca había tenido hijos, pero al hacerle esta histerectomía nunca se pudo pasar de allí, no pudo superarlo, es decir, seguía trancada allí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que día a día seguía haciendo el proceso de duelo, pero no pasaba de allí. ¿Qué pasa? Que esta persona día tras día traía a su mente, traía a su vida el mismo sentimiento y la misma emoción. Estaba trancada en ese espacio, sin comprender que en el campo de las infinitas potencialidades, que es el campo cuántico, existen posibilidades de soluciones y posibilidades distintas para tu vida. En el momento en que esa persona, con la ayuda o sin la ayuda de un terapeuta o de una persona que le ayuda al consultante, o de un psicólogo o de lo que sea, comience a trabajar
en esta situación para no seguir poniéndose en el punto de pérdida, víctima, no puedo superar esto, ese momento va a ser crucial. Y si sabe que existe el campo cuántico con otras posibilidades a las que ella se puede acercar, entonces puede superar esa situación difícil. Pero cuando la persona no tiene la mente abierta de que esto existe y de que hay posibilidades de estar en otro espacio y que lo que sucedió tiene una razón de ser o lo que fuere, pero que ya ella puede interactuar con la energía de una manera diferente para traer a su vida un cambio, entonces la persona puede que se quede allí muchas veces hasta que fallece. La posibilidad de entender que la transformación puede llegar a través de lo que yo me alineé con la energía en el campo cuántico da una posibilidad inmensa, inmensa. Por eso cuando uno medita y, por ejemplo, se enfoca en bendecir sus centros energéticos y en darles lo que necesitan, lo que está haciendo es conectarse con cada uno de ellos y dándoles una emoción, observándolos cómo están llenos de luz, dándoles un espacio y con amor, trayéndolos a ser parte de nuestra vida y reconociéndolos. Estos centros de energía, que muchos los llaman chakras, comienzan a alinearse y a trabajar al unísono. Y ahí es cuando muchas veces se presenta para una persona el cambio de vida porque ya no sufre más de aquella enfermedad o porque se alineó de tal manera que trajo a su vida aquello con lo que se comenzó a relacionar cuánticamente, a través de un pensamiento, a través de una emoción. Y aquí traigo a colación algo muy común que hacemos mucho. Y es, por ejemplo, en los talleres de Creando un Ciclo, que uno llega, se sienta, pone las imágenes, dice qué desea, pero no es solamente hacerlo allí en un tablero. Quiere decir que tú interactúas con esto cada que puedas. Lo estás viendo en el espacio donde lo pegas, lo estás sintiendo, estás viendo cómo te vas a ver con, por ejemplo, ese vestido que quieres para lograr esa situación o cómo vas a estar cuando ya estás completamente sana. Todo esto es una relación. Es más, yo me acuerdo que cuando recién salió el libro del secreto, yo me acuerdo que una de las cosas que primero decían es, si usted quiere algo material, aquí no estamos hablando ni siquiera de la enfermedad en sí, sino de algo material, lo que debe hacer es irse a sentar al espacio donde venden lo que usted desee. ¿Quiere un juego de muebles nuevo? Entonces vaya, siéntese allá, siéntalo, sienta que usted ya es la dueña, pásese, pavonese, siéntese como es suyo. Esto lo que hace es dar la capacidad a la persona de relacionarse con aquello que busca, con aquello que desea. Aquí ya hay una relación o una mezcla cuántica, ¿cierto? Un entrelazamiento. ¿Con qué? Con lo que ella quiere comprar, digamos ese juego de muebles, y cómo se siente ella con él. Si lo pone en su mente de esa manera, esa potencialidad que existe en ese campo cuántico se va a acelerar y va a llegar a ella mucho más rápido. De ahí la importancia de no enfocarse en lo que no queremos, sino en lo que queremos. Por eso la queja, la crítica, el cansancio de vivir todo lo mismo y todo esto lo único que hace es que tu energía se focalice en aquello que tú no deseas. No se puede ser tonto tampoco y cerrar los ojos y vivir como si estuviéramos aislados. Pero sí tienes la capacidad de elegir en cada instante. Y ese es el mensaje con que te dejo, que el campo cuántico, que es el de las infinitas potencialidades, existe allí para darte aquello que tú deseas. Pero no porque lo pidas una vez, es porque comienzas a entrelazarte con aquello que deseas para traerlo a este momento donde sí existe el tiempo y el espacio. Creo que hasta acá ha sido el tema de hoy. Ojalá que te haya quedado bien claro. Si no puedes hacerme preguntas, tú sabes que las contesto con mucho cariño. Y hablando de esto, vamos, antes de responder las últimas preguntas que me han llegado, a contarte que este es el último llamado para el taller de péndulo básico que voy a realizar y que te invito a que te inscribas.
La inscripción y toda la información está acá en las notas del episodio, donde vas directamente. Hay botón donde dice inscribirme al taller. Va a ser de 3 horas el sábado. Así que queda bien pendiente de toda esta información, 27 de abril, y es un taller que estoy pensando hacer cada año porque ha tenido muy buena acogida. Hay muchas personas que ya quieren saber de la energía sutil, quieren medirla, quieren trabajarse en ellas mismas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprender del péndulo, de la radiestesia, de dónde viene el péndulo, cuáles son los tipos de péndulos, cuáles son los materiales, con cuál péndulo comenzar, y cómo medir la energía de los objetos, de los seres vivos y sobre todo tuya, para hacerte un balance de chakras, porque creo que uno de los puntos número 1 que quiero llevar adelante es que ustedes se aprendan a balancear su propia energía, que empecemos a interactuar más con el campo sutil, que comprendamos que todo está disponible para nosotros y que en el momento en que nuestra mente se abra mucho más a toda esta información, siento que se va a hacer el camino mucho más fácil. Ahora voy a pasar a un mensajito que me llegó de Angélica. Ella sabe quién es. Ella me dice que su pareja trascendió hace 3 años y que una vez que llegó del hospital, ella se frotó las manos y que se las puso sobre el pecho y se imaginó que tenía mucha luz en sus manos. Y en ese momento su pareja le dijo que se sentía muchísimo mejor. Este es un ejemplo de cómo funciona el entrelazamiento cuántico, frotándote las manos, poniéndoselas a la persona en la parte dolida. Esto nos ayuda a entender que todo va más allá de la simple materia que estamos viendo en cada momento. Bueno, aquí voy a leer una pregunta. Bueno, voy a hacer la pregunta que me llegó muy interesante de una persona que no me deja el nombre, pero me dice que ella es muy buena para trabajar sanando a otros con el agua y con intenciones, pero cuando se trata de ella misma no funciona. Y me pregunta que si yo sé por qué. La verdad, no tengo idea de por qué sucede eso, pero se me pueden ocurrir varias cosas. La primera es que organices tu canal energético, es decir, que tus chakras, que tus centros de energía y que toda la energía está fluyendo muy bien dentro de ti, pero para poder sanar a otros o ayudarle a otros, uno tiene que trabajar en esto. Entonces, no sé si esto es realmente lo que podría hacer. Y lo otro que se me ocurre es que tienes, pero esto sí ya es a nivel del subconsciente, tienes una historia con que tienes la capacidad de ayudarle a otros, pero no a ti. Y esto se trabaja más fácilmente a través de organizar el subconsciente, que sería una hipnosis o algo de este tipo. Son las 2 cosas que se me pueden ocurrir de por qué tú puedes ayudar a otros y no te puedes ayudar tú. Me he dado cuenta muchas veces en consulta que hay personas que llegan y han hecho de aquí a la China para los demás, pero para ellos nada. Es la historia común de una persona psíquica o de un sanador o una persona del mundo holístico que no le va bien y que no sale adelante y que no es capaz de trabajarse en ella. Esto requiere que nos observemos empezando por nuestras creencias. Así que espero que esto te ayude. Como dije, no sé cuál es tu nombre porque no lo dejaste. Y así entonces hemos llegado al final de esta emisión y nos vemos entonces la próxima semana.